Bueno, el título de mi presentación se llama Vitamina C y and Stroke, pero ese es como un nombre que quizá ahora me queda grande, porque es como mi fin. Algún día me gustaría tener formular un tratamiento para un stroke, para un modelo en vivo, quizá llevarlo a un estudio más clínico, eso sería maravilloso. Pero ahora trabajo en modelos in vitro. Pero aún así, estoy contenta de trabajar con este tema. Stroke en inglés, en español es el ACV. Un poquito de estadística. El ACV, la incidencia en el mundo, son de 15 millones de casos al año. De estos, un tercio muere y de los restantes, un tercio de los pacientes sufren secuelas permanentes o inhabilitantes. Según los datos del MinSal, hay 69 casos diarios de stroke. Y esto lo lleva a que sea la primera causa de muerte prematura y también la primera causa de pérdida inhabilitante en Chile, y por lo tanto se transforma en un problema de salud pública. Se clasifican dos tipos. En un stroke, un ACV que puede ser hemorrágico, en el cual hay rompimiento de un vaso sanguíneo, y un stroke que puede ser isquémico, que se produce por la oclusión de un vaso sanguíneo, siendo este último el que se desarrolla en mayor porcentaje. ¿Qué pasa cuando se ocluye un vaso sanguíneo? Hay disminución de nutrientes de oxígeno y se produce un estrés oxidativo en un área determinada del cerebro. Ahí está. ¿Qué pasa en el vaso sanguíneo? El vaso sanguíneo a la vez está conformado por una serie de otros tipos celulares y conforma la unidad neurovascular. Entonces tenemos la célula endotelial, pericitos, tenemos los pies de los astrocitos, circundantes van a estar las neuronas, y de acá destacamos la célula endotelial, donde esta célula es capaz de formar una monocapa de células y que regula el tráfico celular, el tráfico de sustrato y otras moléculas a través de esta barrera. Por lo tanto, si ocurre una isquemia, puede ocurrir o desencadenar la muerte de estas células endoteliales, una disfunción de la barrera hematocefálica, donde hay una disrupción de uniones estrechas entre las células que conforman esta barrera, formación de edema cerebral, adhesión de leucocitos, diapédesis de leucocitos. Por lo tanto, el tratamiento, o tomando como blanco terapéutico a la célula endotelial, nos llevaría a inducir o probablemente a proponer como que el tratamiento específicamente a esta célula podría reducir una lesión tanto en esta célula o en la función de esta célula, y lo que ello conlleva como al resto de parénquima cerebral. Y acá yo les quería mostrar un esquema en donde hablamos un poquito de la isquemia cerebral. Resulta que en una isquemia hay una disminución de oxígeno, una disminución de nutrientes. Pos una isquemia va a haber un proceso de reperfusión. Cuando ocurren estos procesos va a haber un desbalance en el equilibrio redox. Este desbalance podría producir una disfunción endotelial o podría también posteriormente llevar a la muerte celular. Existirán diferentes mecanismos compensatorios que podrían llegar a contrarrestar o que se iniciarían para contrarrestar este desbalance redox. Y acá tengo que recalcar que podría ser como mecanismo descompensatorio, y que se estudia en nuestro laboratorio, la vitamina C, que es un reductor que se encuentra en altas concentraciones en el cerebro, y por lo tanto este reductor es capaz de entrar a la célula a través de su transportador, que son los transportadores de vitamina C de sodio ascorbato SBCT1 y 2.
Si este desbalance continúa, podría llevar a un tipo de muerte celular y en un momento dije voy a mostrar la evidencia de los tipos de muerte celular y esto ha ido progresando en el tiempo. Si hubiésemos conversado esto hace años atrás, se hablaría de que la muerte va a ocurrir por apoptosis. Si hubiese ocurrido hace unos años atrás, dirían que la muerte va a ocurrir por necrosis, por necroptosis. Y quizás hoy día, mañana, va a aparecer algún trabajo en el cual demuestre que la muerte ocurre por ferroptosis. Lo que quiero decir es que es importante, si bien saber cuál es el tipo de muerte que se va a desencadenar, pero en este trabajo también nos queremos enfocar en cómo podemos regular este desbalance redox y de alguna forma inducirlo como un tratamiento futuro. Dijimos que para tratar este desbalance redox íbamos a ocupar antioxidante. El antioxidante que se encuentra en mayor concentración soluble, uno de los mayores en concentración soluble, es la vitamina C, que se han descrito muchas funciones y entre ellas que son efectivas contra radicales como los superóxido, peroxinitrito, superóxido. Las concentraciones en el plasma son de 30 a 60 micromolar y un punto importante es que la vitamina C se encuentra en altas concentraciones en el cerebro en comparación a otros órganos, donde podemos encontrarla que a diferencia del plasma, la vitamina C la encontramos 100 veces más concentración que en el plasma. Esta vitamina C se encuentra en dos formas, en una forma reducida y en una forma oxidada, y esta se caracteriza porque este proceso es reversible. ¿Cómo entra a la célula? Puede entrar en su forma reducida a través de un cotransportador de ascorbato y sodio, como lo son el SBCT1 y SBCT2, o en su forma oxidada a través de un transportador facilitativo de glucosa, como lo serían GLUT1, GLUT3, GLUT4, entre otros. Proponemos a la vitamina C como un posible reductor que podría estar actuando sobre este desbalance redox, que podría contrarrestar el desbalance redox. Pero se encontrará el transportador en las células endoteliales. Evidencia de esto lo encontramos en este trabajo realizado por Hess y colaborador en el 2011, donde ellos estudiaron o tenían un modelo de stroke murino, como sería inducir la oclusión de la arteria media en ratones, y observaron qué pasaba con la expresión del transportador SBCT2 en la región donde se ocluía la arteria media y en comparación con el control, que sería la región contralateral. Y encontraron que este transportador, lo siento, y encontraron que este transportador se expresaba mayoritariamente en células endoteliales, aumentaba drásticamente la expresión de en células endoteliales donde no las podías encontrar en condiciones control. Luego, sin embargo, esto no fue así en el caso de neuronas ni glia. Y este cambio en la expresión del transportador se pudo ver en el tiempo y fue mucho más acentuado después de los 4 días de producir la oclusión de la arteria media. Por consiguiente, con esta evidencia nos proponemos como objetivo mostrarle a ustedes el trabajo realizado en nuestro laboratorio. Y en este trabajo les queremos mostrar primero un modelo que nosotros hemos estado trabajando y que consta de un modelo in vitro de barrera hematocefálica conformado por células de endotelio microvascular de cerebro humano. Y luego, parte de este estudio
les quiero mostrar un poquito de evidencia que hemos logrado en el laboratorio, donde logramos que la vitamina C tendría propiedades para revertir el daño en nuestro modelo de barrera hematocefálica que estaría sometida cuando sometida a una injuria isquémica. Y finalmente queremos proponer unas moléculas o una molécula que en trabajos anteriores encontramos que actúa como un activador del transportador de vitamina C, SBCT2, y que el cotratamiento de un activador con nuestra vitamina C podría reducir drásticamente el daño isquémico en nuestras células de endotelio expuesta a una injuria isquémica. Cabe recalcar que en la literatura no se ha descrito ningún activador del transportador de SBCT hasta el momento. Trabajamos en el objetivo 1, en donde les mostramos un poquito de evidencia de la caracterización de nuestro modelo. Y, por ejemplo, acá mostramos que poseemos una línea celular de células endoteliales de microendotelio humano que es capaz de, luego de días de cultivo in vitro, de llegar a una posconfluencia o que es capaz de diferenciarse. Si ustedes pueden observar, no disminuye su viabilidad y forma uniones ocluyentes, o como muestra acá la expresión de proteínas tight junction, que son características de la expresión de una barrera y que también se puede evidenciar acá con un aumento en la resistencia transendotelial de estas células diferenciadas. Nuestro objetivo final es estudiar un activador del transportador SBCT2, o sea, estudiar el efecto de un transportador o aumentar la vitamina C dentro de las células, y por lo tanto necesitábamos saber si estas células expresaban los transportadores de vitamina C. En este caso encontramos que células diferenciadas, midiendo los niveles de mensajero, aumentan la expresión tanto del transportador SBCT1 y SBCT2 cuando son diferenciadas, y podemos ver este transportador por inmunofluorescencia. Si aumenta o se puede ver este transportador en estas líneas celulares, es posible ver si es funcional, si es capaz de acumular la vitamina C, y acá les muestro trabajos en el cual se incubaron estas células con diferentes cantidades de ascorbato y pudimos ver que estas células son capaces de captar la vitamina C. Cuando hicimos estudios cinéticos, logramos ver una curva de saturación, y luego, al hacer la transformación de la curva Eadie-Hofstad, encontramos que poseía dos tipos de constantes de Michaelis aparentes, una de mayor afinidad de 21 micromolar y una de menor afinidad de 110 micromolar, que se correspondería con las KM aparentes de los transportadores de vitamina C, SBCT1 y SBCT2. También estudiamos si estas células poseen transportadores de DHA. Ya habíamos mencionado en la introducción que los transportadores facilitativos de glucosa eran capaces de ingresar la forma oxidada de la vitamina C en DHA. Por ello estudiamos la expresión relativa por qPCR de GLUT1, GLUT4, GLUT6, GLUT8 y GLUT10, destacándose que hay un aumento de la expresión en células de endotelio diferenciadas del transportador GLUT1, GLUT6 y GLUT8. ¿Qué pasa con la funcionalidad de este transportador? Es capaz de, expresa el mensajero, es capaz de acumular el DHA dentro de las células. Acá les muestro una curva de captación de DHA en el tiempo, y luego una curva de saturación, en donde también se realizaron la transformación con la ecuación de Eadie-Hofstad, y se encontraron dos constantes de Michaelis, una de alta afinidad de 0,7 milimolar y una de menor afinidad de 4,6 milimolar.
lo que evidencia que estas células expresan dos tipos de transportadores de DHA en la membrana, que podrían ser GLUT1 en el caso de mayor afinidad y GLUT6 o GLUT8 en el caso del de menor afinidad. Pasamos al objetivo número 2, que sería estudiar si es que la vitamina C es capaz de revertir el daño en nuestro cultivo de células endoteliales diferenciadas cuando fueron post-isquemia, sometidas a isquemia. Y acá les muestro primero nuestro modelo in vitro de injuria isquémica y luego qué pasa con la viabilidad, los niveles de proteína y ROS post-injuria. Nuestro diseño experimental constaba en nuestras células endoteliales que fueron diferenciadas o cultivadas in vitro por 12 a 14 días. Luego se estudió que estuvieran efectivamente diferenciadas, ya con estudios previos en los cuales se veían que expresaban un ion ocluyente, aumentaba la resistencia transendotelial y luego fueron sometidas a un proceso isquémico. Terminado este proceso isquémico, estudiamos por Western blot la expresión de proteínas y por qPCR del mensajero. Y encontramos que cuando sometíamos las células a hipoxia, acá tenemos una curva de hipoxia versus normoxia, a las 24 horas se podía ver una diferencia significativa o notoria entre el número de células entre ambos estados. O sea, a las 24 horas veíamos una disminución marcada en el número de células. Y esto fue normalizado y encontramos que disminuían a un 61%. Cuando sometíamos las células a una injuria isquémica, podíamos ver que había una disfunción endotelial, disminuía la expresión de un ion ocluyente y son capaces de expresar un factor característico de hipoxia, que sería el factor inducido por hipoxia IF1-alfa. Estudiamos la expresión de los transportadores de vitamina C, SBCT1, SBCT2 y GLUT1. ¿Qué pasaba con ellos post lesión isquémica? Y encontramos que GLUT1 aumenta su expresión, SBCT2 disminuye, GLUT1 disminuye, casi desaparece. Y lo que llama la atención en esto sería SBCT1 en que aumenta su expresión, por lo tanto lo propone como blanco terapéutico. Estudiamos los niveles de ROS por citometría de flujo y encontramos, como muestra el diseño experimental, posisquemia, esperamos 2 horas y realizamos el tratamiento con ácido ascórbico y luego después de 24 horas estudiamos la muerte celular y el estrés oxidativo y lo analizamos por citometría de flujo y encontramos que en comparación a la normoxia, los niveles de ROS en las células en el no tratamiento con el ácido ascórbico llegaban a un 37,7%. Sin embargo, cuando tratábamos con 200 micromolar de ácido ascórbico y 1000 micromolar de ácido ascórbico, este porcentaje disminuía marcadamente. Finalmente, queríamos proponer un activador farmacológico de los transportadores de vitamina C y si esto pueden reducir el daño isquémico de células diferenciadas expuestas a una injuria isquémica. Primero, proponemos que es posible reducir la activación farmacológica de estos transportadores y luego veremos si este incremento en el ácido ascórbico puede proteger contra la mortalidad causada por estrés oxidativo. Tenemos acá una curva de captación de ácido ascórbico de las células HBMEC. Esto sería en un comportamiento normal, diferenciada en el tiempo, cuánto captan de vitamina C en 10 minutos. Y cuando se realiza el tratamiento con un activador del transportador, captan mucho más. Si graficamos las pendientes de ambas curvas, podemos ver que son capaces de captar 10 veces más vitamina C que en el control.
Luego nos preguntamos si la vitamina C es capaz de ingresar en su forma reducida a través de un transportador de vitamina C, que serían los SBCT2, y en su forma oxidada como DHA a través de los GLUT. Si este activador era capaz de oxidarla a DHA y de esa forma entrar a los GLUT, y por ello realizamos la incubación del activador con diferentes de la vitamina C con diferentes cantidades de activador y ver si esta cambiaba en el tiempo. Como podemos observar, en todas las concentraciones estudiadas, que eran desde 1 milimolar a 10 milimolar, la vitamina C o el ascorbato no cambiaba su conformación o no se oxidaba. Y acá tenemos el control de ascorbato oxidasa, que es capaz de oxidar el ascorbato. Luego estudiamos si preincubábamos antes de hacer el ensayo de captación de ácido ascórbico, si lo preincubábamos con el activador, ¿qué pasaba con la captación? Y por ello preincubamos con el activador, lavamos, realizamos el ensayo de captación y podemos ver que no hay mayor captación. Realizamos ahora el experimento coincubando el ascorbato con concentraciones crecientes del activador y podemos ver un aumento en la captación del ascorbato, y este aumento era diferencial, aumentaba al aumentar la concentración del activador. Con estos datos podemos decir que el activador incrementa la captación de la vitamina C en nuestro modelo experimental, que son las células de endotelio cerebral humano, que la incubación del ácido ascórbico y las concentraciones crecientes del activador, el activador no es capaz de oxidar el ascorbato, y finalmente que una preincubación del activador no afecta la capacidad de captar el ascorbato por la célula, lo cual sugiere que el activador tiene una unión reversible, la cual cuando interacciona con su blanco, y por lo tanto no tiene la capacidad de unirse solo, sino que necesita tener a la vitamina C. Acá en este trabajo tratamos de demostrar si la activación farmacológica depende o involucra la presencia de transportadores SBCT1 y SBCT2. Como se muestra acá tenemos una línea celular que se llama GEC, que son capaces de, que pueden ser transfectadas, y las pudimos transfectar con GFP y con un siRNA para SBCT2. Por Western blot podemos ver que expresan el transportador SBCT2. Cuando la tratamos con un siRNA disminuye la expresión. Y cuando hacemos tratamientos del activador, acá tenemos la captación de estas células en condiciones sin activador. Ahora, cuando coincubamos con un activador del transportador SBCT2, aumenta drásticamente la captación. Y cuando disminuimos la expresión del transportador con un siRNA, esta captación disminuye drásticamente. Luego, queríamos saber si este efecto del activador, aparte de que era dependiente o era específico para el SBCT2, si también ocurría en el SBCT1, para lo cual transfectamos células GEC con SBCT1 y SBCT2, y luego realizamos tratamiento de estas células transfectadas con ascorbato y el activador, y se puede ver que ambas células son capaces de aumentar sus niveles de captación de ascorbato. Las conclusiones de esta diapositiva nos lleva a decir que la transfección de las células GEC con un siRNA que disminuye la expresión de los niveles de SBCT2, disminuye la capacidad de este transportador, de este activador, de ejercer su efecto,
Por lo tanto, si disminuimos la expresión de este transportador, disminuye drásticamente la capacidad del activador para incrementar la captación de ascorbato intracelular, y que esto también puede ocurrir, este activador puede aumentar la captación no solo en células que contengan SBCT2, sino también SBCT1. Finalmente, estudiamos si al incrementar las concentraciones de ascorbato, estas pueden ayudar a proteger a estas células de la mortalidad inducida por un estrés oxidativo, y esto lo hicimos también utilizando células HEC que fueron expuestas a peróxido por 15 minutos y luego de 2 a 6 horas fueron incubadas con ascorbato o en presencia de 2 concentraciones distintas de activador, y estudiamos la viabilidad de las células con el método de exclusión de azul de Tripán usando un contador Luna, de células Luna. Pudimos ver que las células, tenemos nuestro control, células no tratadas. Cuando fueron tratadas con peróxido disminuía la viabilidad a alrededor de un 40%, y esta disminución fue posible de revertir cuando realizamos cotratamientos de ascorbato con el activador. Esto no tenía efecto cuando se realizaba la incubación de ascorbato o el activador por separado. Cabe destacar eso. Por lo tanto, como conclusión de esta figura, decimos que hay una correlación entre el ascorbato intracelular y la viabilidad de las células post-exposición a un daño oxidativo, y que pudimos que la acumulación de esta vitamina C era posible que revertiera el daño, y por lo tanto podríamos proponer que el activador podría servir como un tratamiento futuro farmacológico para revertir daño. Finalmente, proyecciones que tenemos en este trabajo sería, aparte, estudiar si la administración de ascorbato más un activador previene la disfunción, daño de células endotelial inducidas por isquemia y reperfusión, si disminuye esto en las células que constituyen la barrera endotelial, y si también son capaces de actuar sobre las células del resto del parénquima cerebral, si esto tendría un mayor efecto con otros tipos de terapia para los distintos tipos del parénquima cerebral, y finalmente estudiar el efecto de la administración en un modelo murino de stroke, como sería el de la oclusión de la arteria media cerebral. Con eso terminamos nuestra presentación, y acá les muestro una fotito de nuestro laboratorio, que es la fusión, está conformado por 2 laboratorios de antioxidante y cáncer y NeuroPathLab, y acá se muestran los integrantes. Gracias. Muchas gracias, doctora Evelyn, por su interesante presentación. Y ahora tenemos algunos minutos por si quieren realizar preguntas. Mientras no sean de la foto, estamos bien. ¿Sí, doctora? Me hace recordar unos estudios hechos por Marc Levy
en el cual él estudió en humanos cuánta vitamina C era capaz de mantener en el cuerpo. Entonces se le administraba diferentes cantidades de vitamina C, de microgramos a miligramos, y se encontró que era necesario tomar 100 miligramos para que la concentración sanguínea permaneciera en 50-60 micromolar. Independiente, si yo tomaba 1 gramo a 100 miligramos, la concentración iba a ser de 50 a 60 micromolar. Y eso tiene mucho que ver con los transportadores que se encuentran en el endotelio. Si se pueden recordar, teníamos 2 tipos de transportadores de ascorbato, el SBCT1 y el SBCT2. Cada uno tiene una constante de Michaelis diferente. Uno es de mayor afinidad, que tiene una constante de Michaelis de 21 micromolar aproximadamente, y el otro de 100 micromolar. En el caso del endotelio, en general, se sabe que posee el SBCT2, que es la constante de mayor afinidad. Con respecto a la concentración en general de la vitamina C, está más concentrada en ciertas regiones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, y todo depende del transportador que se esté expresando. Si se expresa el SBCT2, que es ubicuo, lo encontramos en casi todos nuestros tejidos, las concentraciones, la capacidad de almacenar no es tan alta, pero se ha encontrado que tejidos que son absortivos y que acumulan más, por ejemplo el SBCT1, son capaces de concentrar más. Pero aquí lo que yo me gustaría poder implementar con este activador, que como les digo anteriormente, no existen evidencia o no se ha demostrado hasta la fecha en la literatura de la existencia de algún activador del transportador, de los transportadores de vitamina C. Por lo tanto, lo que me gustaría proponer es que la coadministración de la vitamina C, que como mencioné anteriormente, si yo tomaba 100 miligramos o 1 gramo, lo que tenía finalmente en la sangre eran 50 a 60 micromolar. Todo el resto es excretado por la orina. Quizás ocupando un activador yo podría alcanzar mayores concentraciones. No quise alargar tanto la presentación, pero nosotros, aparte de estudiar cómo era la expresión de los transportadores en células diferenciadas, hicimos un estudio de cultivos bicamerales, en donde podíamos ver la expresión y el transporte, acumulación de la vitamina C en la región apical de este tejido y la región vasolateral. Y encontramos que en la región apical encontrábamos más SBCT1 y en la vasolateral más SBCT2. Sí, por supuesto. No es fácil comparar el humano con el ratón. Yo acá mostré que el ratón en condiciones normales no presentaba el transportador. Cuando se producía una isquemia, cuando se producía el stroke, sí aumentaba la expresión. En el caso del humano, cuando revisamos la literatura, dice que no expresa el transportador en el endotelio cerebral. Pero cuando revisamos información en base de datos, sí lo podemos encontrar. Y se puede encontrar tanto como proteína como mensajero en regiones del cerebro, del endotelio del cerebro, que era lo que nos importaba a nosotros. También nos hace sugerir, probablemente no se comporta igual, pero el hecho de que hay una evidencia de que en ratón hubo un aumento, quizás nos haga sugerir de que en humano podría haber un aumento después de un episodio de injuria. Y eso también nos lleva a proponerlo porque es un mecanismo compensatorio. Cuando hay un proceso de daño,
el cuerpo, la célula, el tejido tiende a expresar mecanismos compensatorios y en este caso podría ser el transportador. Sería súper interesante ocupar el modelo como cobayo. De hecho, para mí sería ideal ocupar un modelo como cobayo o también ocupar un ratón que no expresa la última enzima necesaria para la síntesis de vitamina C. La gulo, serían los ratones knockout de gulo. Sí, sería un súper buen modelo. Lamentablemente, hace unos años atrás estuvimos averiguando cuánto costaba uno y era alrededor de $30.000.